Buenos días. Esto es una presentación sobre las técnicas cualitativas para la investigación y el caso de la entrevista en profundidad. Soy Marta Domínguez, del Departamento de Sociología Aplicada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense y la intención es hacer una presentación muy breve y muy práctica para cómo abordar la entrevista. La entrevista, en principio, nos centraremos en lo que es la práctica, algunas notas generales y algunas ideas básicas. Y cómo abordar la entrevista. Entonces, en primer lugar, decir que cuando analizamos una sociedad, una ciudad, etcétera, nos encontramos con cuentos y cuentas. Entonces, por un lado, como decía Jesús Ibáñez, por un lado, lo que son las cuentas, que es la parte más estructural, más de contar cómo es la sociedad, cómo es la ciudad, en cuanto a sus porcentajes, su morfología, etcétera. Y por otro lado tenemos los cuentos, es decir, aquellos cuentos que la sociedad se cuenta sobre sí misma, aquellos colectivos que se cuentan cuentos sobre sí mismos y que tienen que ver con la distinta fragmentación de la sociedad en varios discursos. En esta diapositiva vemos, por ejemplo, en una ciudad, por ejemplo, podríamos encontrar, hay discursos que representan un 5% de la población, otros que representan un 25%, una cuarta parte, otros casi la mitad, un discurso, y otros otro 25%. Entonces, como hay discursos que representan colectivos determinados dentro de la sociedad. Y asimismo estos establecen una jerarquía entre ellos. Entonces hay discursos dominantes, hay discursos más marginales, puede ser un discurso manifestado por un 5% pero que sea dominante, o al revés, puede ser un discurso mayoritario y que sea el dominante. Entonces tenemos distintas tipologías. Cuando hacemos análisis de discurso podemos recurrir al análisis de textos, de documentos, de símbolos, del patrimonio, es decir, todo aquello que podemos leer en la ciudad o sobre colectivos o la sociedad. Entonces, la metodología cualitativa en lo que se basa es en el análisis del lenguaje, que es a la vez instrumento y objeto de la investigación social. Como bien decía Jesús Ibáñez, el orden social es del orden del decir, y cuando estamos analizando discursos estamos analizando no solo qué se dice, sino qué hay detrás, qué sentimientos, actitudes, qué visión de las cosas tienen los sujetos, los colectivos, los ciudadanos. La entrevista es una de las técnicas cualitativas muy empleada en sociología y en otras disciplinas, y junto al grupo de discusión o la observación o el socioanálisis podemos encontrar que es una herramienta muy útil y a la que podemos recurrir de forma fácil para hacer un análisis de discurso. Entonces, centrémonos en lo que es la entrevista y tenemos como características de la entrevista debería ser lo más parecida a una conversación normal, pero no es realmente una conversación normal como podemos tener en la vida cotidiana, sino que tiene una longitud y una variedad en sus formas que la hacen diferente. Así podemos distinguir que hay una diferencia evidente entre lo que son entrevistas médicas, periodísticas, pedagógicas, psicológicas, de trabajo. Podemos tener varios tipos de entrevista, pero no, aquí nos estamos refiriendo a la entrevista sociológica, que es un encuentro pautado dentro de unas reglas de relación. Tiene un protocolo de relación en la que el entrevistado se coloca en nivel similar al entrevistado. Quiero decir que es que no se coloca por encima con una posición de autoridad, sino de un igual a igual, en el que unas veces aprende y en general aprende del entrevistado, que es el empoderado y al que tenemos que empoderar para que nos cuente acerca de él y lo que él vive. Entonces el objetivo sería que el entrevistado sienta que es una conversación natural, sin embargo tiene unas pautas y hay interés, y que no se dé cuenta sobre todo de nuestra estructura, la pauta, sino que se sienta cómodo y fácil para poder emitir su discurso. El entrevistador, por tanto, debe mantener la conversación, mantener el interés, animar la conversación, animarle, no contradecirle, no censurar, no juzgar, sino escuchar. La escucha activa es lo más importante en lo que es una entrevista.
Tenemos varios tipos de entrevistas. Yo aquí me voy a centrar en la que es la más empleada en mi caso, que es la entrevista informal no estructurada. Esto es, tiene una estructura, pero no aparece como tal, sino que lo que intento es que se emita el discurso espontáneo y libre por parte del entrevistado y que tenga las menos interferencias posibles por parte del entrevistador. Tenemos otro tipo de entrevistas que serían las basadas en un guión, pero con un orden libre según el entrevistador, y otras que serían estandarizada abierta, que hay preguntas ordenadas e iguales para todos los entrevistados igual, y de respuesta libre, con lo cual tendríamos algo parecido a lo que podría ser un cuestionario, pero no es un cuestionario. Y luego tendríamos lo que es estandarizada cerrada, que sería lo que es casi como un cuestionario. Y es aquí se establece una dinámica entre el que sabe, el que no sabe, el que pregunta, el que responde, y en mi caso no me suele gustar mucho como herramienta para abordar las distintas metodologías dentro de lo que es una investigación cualitativa. Optamos, por tanto, por la entrevista no estructurada y que sería la más espontánea. Entonces, ventajas e inconvenientes. Por un lado, tenemos una gran riqueza informativa, se pueden clarificar las respuestas, se generan nuevas hipótesis de trabajo para investigar en otras entrevistas y sirve de contraste y comprensión frente a los datos cuantitativos que tenemos cuando hemos analizado. Cuando hemos realizado un estudio cuantitativo en el estudio. Es una forma más íntima y cómoda que el grupo de discusión, que es algo más social y en el que se emiten los discursos por parte de colectivos. Lo abordaremos en otro vídeo. Y en este caso tiene también una serie de inconvenientes, consume mucho tiempo porque contactar a los entrevistados pues requiere tiempo, contactos, etcétera. Al mismo tiempo, si transcribimos las entrevistas, pues también lleva su trabajo y luego si hacemos un tratamiento por programas como Aslasti u otros, también lleva un trabajo. También se puede acusar a la entrevista en que es diferente lo que se dice de lo que se hace. No es lo mismo qué digo como qué hago. En el caso de los políticos es algo muy a tener en cuenta. ¿Qué digo y qué hago, sin embargo? Entonces se podría acusar esto que es diferente. Luego vamos a pasar ahora a cómo se preparan las entrevistas y la selección de entrevistados y otros aspectos. Entonces, cuando preparamos una entrevista, lo más típico es que los alumnos preparen una guía de temas en la que son los temas orientados en función de los objetivos de la investigación. La guía no quiere decir que sea un cuestionario, no quiere decir que vayamos a ir preguntando pregunta por pregunta los puntos que queremos que nos cubran, sino que hay que tener claro que tenemos 3, 4 puntos que queremos que salgan en la entrevista y a raíz de esos irán saliendo todos los demás temas. Entonces es un esquema simple, sencillo, de los puntos que queremos que se aborden. Por ejemplo, una entrevista que he realizado sobre el plan Pinta Malasaña, un evento que se realiza en Malasaña y en el que preguntaba, por ejemplo, quiénes organizan, con qué fondos, quién está implicado en este proceso, en este evento y, por otro lado, qué impacto ha tenido estos eventos que, a su juicio, dentro de lo que es el barrio, qué impactos en la vivienda, en el espacio público, etcétera. Sí tendríamos en esta entrevista, por ejemplo, 2 puntos a cubrir. Entonces, cuanto más sencillos sean nuestros puntos, irán saliendo los temas, pero no se trata de abordar el todo sobre lo que es una investigación, sino que tenemos que simplificar, sintetizar y centrar. Entonces, un cuestionario no sería lo que hay que hacer, sino una guía según los objetivos de la investigación. Por tanto, tendríamos un mapa del que nos orientaría en este proceso. Es una orientación, como digo, no es un cuestionario, esto que quede claro. Acerca de los lugares para hacer la entrevista, lo deseable es que sea una aula espaciosa, tranquila, no institucional, no mediatizada por un poder económico, público, etcétera, sino algo aséptico o sin carga ideológica o sin carga de ningún tipo. Que no haya ruidos, etcétera. Eso sería lo ideal. La selección de los entrevistados, no hay respuestas claras y concisas, pero se suele hacer en función de lo que es un
mapeo cuantitativo y podemos decir que necesitamos pues 10 si vamos a hacer, por ejemplo, 50 entrevistas en un proyecto, pues 10, por ejemplo, asignadas en función de los pesos porcentuales de cada colectivo en el total de la población. Sin embargo, esto no es tan directo, sino que tendríamos que tener en cuenta que hay discursos dominantes y discursos no dominantes, grupos dominantes y grupos minoritarios, con lo cual podríamos en un grupo, por ejemplo, de hombres y mujeres, si es mayoritariamente de hombres, podríamos asignar mitad y mitad de entrevistas a hombres y mujeres para tener más representatividad del discurso femenino. ¿Me explico? Hay que sobreestimar el papel o la representatividad de los colectivos minoritarios según si nos interesa tener una representatividad más objetiva de lo que son esos discursos. Podemos elegirlos por método bola de nieve o por contactos personales. También tiene problemas de sesgos, que por ejemplo si estamos buscando mayores, que es muy difícil contactar con ellos, pero podríamos, por ejemplo, seleccionarlos a través de los centros de día o los hogares. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que eso quiere decir que son los mejores de los peores, quiere decir que han salido del hogar y están en la calle y van al hogar del jubilado o a centros de día, con lo cual no están tan mal. Sin embargo, ¿cómo llegar a esos que están en sus casas? Muy difícil. Eso es un ejemplo extremo, pero para que tengamos en cuenta que según por dónde vayamos a acceder tendremos más facilidad y una representatividad menor o muy sesgada de determinados colectivos. Hay que tener en cuenta que tendríamos que anotar cuando hagamos la entrevista la fecha, hora y el registro de la entrevista que hagamos. ¿Cómo seleccionamos pues, a quiénes y cuántos vamos a entrevistar? Pues en función de nuestros recursos, nuestro tiempo, el tipo de trabajo que vayamos a hacer, serán pues 50 o serán 10 entrevistas o serán 5. O sea, eso depende mucho del criterio, el sentido común de la magnitud del trabajo que estemos haciendo. Hay representantes que son entrevistados, que son claves, informantes especialistas, o informantes representativos, gente que no podemos dejar de entrevistar en un determinado problema o gente que nos va a dar una información especializada acerca del problema, más técnico, más profesional, más académico o gente que no podemos dejar de entrevistar, como decía. Quienes también tenemos que tener en cuenta que hay algunos que son muy accesibles, otros sin embargo muy poco accesibles, tendremos que utilizar otras vías. Algunos tienen una información muy relevante que no podemos dejar de entrevistar y también quién está dispuesto a informar y quién no. Eso tendremos que tenerlo en cuenta. El entrevistador, cuando hay una entrevista presencial sobre todo, tenemos que tener en cuenta que es importante la presencia física, o sea, no ir a hacer una entrevista con un ejecutivo pues vestido como estuviéramos en casa o ir a hablar con no sé, alguien que trabaje en un empleo más de bajo nivel y que vayamos vestido pues con traje o súper arreglados, etcétera, o sea, para marcar la diferencia social, sino intentar adaptarnos. El ideal es que el entrevistador sea conocedor, estructurado, que sea claro, que sea amable, gentil, que sea sensible a lo que está trabajando, que sea abierto, que sea conductor, crítico, que sea un buen memorizador para retener de qué ha hablado, de qué no ha hablado, cuándo tirar de un tema o de otro, y que sea un buen intérprete de lo que esté exponiendo el entrevistado. Como diría Vallés, es aquel que piensa teoría y habla lenguaje cotidiano, aquel que puede tener algo retórico, algo académico en la cabeza, pero es capaz de adaptarse al lenguaje y estilo del entrevistado que tiene al lado, de hablar como si habláramos en la vida cotidiana.